Are you sure you're okay for teaching? Because otherwise we can just practice also. Yeah, it's not so much cold. Sanje Jodan Zoje Chonan La Chanjo Bado Dane Japso Dage Janso Jibe Sonan Jen Dola Benje San Rubara Sho Sanje Jodan Zoje Chonan Chanjo Bado Dane Japso Jen Dage Janso Jibe Sonan Dola Benje San Rupara Sho Sanje Jodan Zoje Chonan Chancho Bado Dane Japso Chen Dage Janso Jibe Sonai Dola Benje Henru Aisho Sanjan Tamje Dewa Dewe Jodan Dembra Joje Dunga Da Dunga Jodan Tawa Joje Dunga Mebe Tamba Da Menda Wa Joje Nyere Chadan Dandra Danyo Chembola Ne Je Pandan Zave Lama Rimpoché Dage Je Wuro Beme Den Shola Kade Chembe Gone Unde Kusun Tuje Ngod Zaldo So. So I will following some words 2 days ago, like we talk about the Chenresi practice, and then post practice, like between, you start with the practice, and then during the day. So there is several points are very important, but now we talk about how to keep the we call Ningje, I think it's also always when you go more, one terminology makes a meaning different, like in a Dharma terminology, we're using Ningje, but when you translate compassion or love or whatever, like a combination, so then in order to have a Ningje, there are some conditions. So these conditions gives like a feeling or reality of the Ningje, because I use a little bit, keep your notion, what we use, the concept of the Tibetan. Through this, maybe I will adopt, and then like Ningje also linked with the Dhamma concept, and also general worldly concept, like love and compassion, worldly concept also. But if you remain with the worldly concept, then cannot make improve like bodhisattvas, But that's the way, if you change a little bit, like this is my feeling, if you focus and change a little bit the word, slowly we will have a new notion of the adaptation. So this gives a slowly more kind of idea close as what bodhisattva's quality, When you learn the Dhagpo, like
then you slowly, adaptation of the ideas can go a little bit more deeper. Vamos a seguir hoy con el tema que empezamos hace unos días y especialmente sobre esta fase, entre las dos fases de la práctica, la fase de posmeditación, es decir, que comenzamos la práctica por la mañana y la terminamos por la noche. Y durante hay que guardar ciertos elementos en mente y especialmente la manera de preservar la compasión, ninje en tibetano. Preservar ninje. Una vez más, los términos que empleamos traducidos pueden inducir una cierta comprensión en nosotros, pero que no es realmente la comprensión del Dharma, de ninje, de lo que quiere decir ninje en tibetano. Claro que vamos a traducir ninje por compasión o por amor y compasión solemos decir, los dos juntos, pero aquí se trata de comprender realmente cuáles son las condiciones que van a hacer que preservemos este ninje pueda desarrollarse realmente en nosotros. Que este aspecto de ninje sea nuestra realidad, que lo sintamos. Se trata entonces de integrar o asimilar realmente este ninje. Quizás cuando decimos ninje en tibetano ponemos menos ideas o menos conceptos que lo que hacemos en Occidente y el objetivo es permanecer alineados con la noción del Dharma, porque claro que esta noción ninje tiene un aspecto dármico pero también un aspecto mundano. Y el aspecto mundano es beneficioso, dice Rinpoché, pero hay que saber que si nos quedamos focalizados en este aspecto mundano, no podremos desarrollarnos como un bodhisattva. Entonces se trata de cambiar nuestro punto de focalización y no quedarnos en el término como tal, sino de asimilar realmente la noción que vehicula ninje y que es el ser o el asimilar o el ser como un bodhisattva. Y esto es algo que podemos aprender en el libro de Gampopa, de la joya de la liberación. Entonces es una idea que debemos aprender, asimilar poco a poco y que madure en nosotros. So, meaning, like when you do practice, saying always we have to cultivate compassion, love, bodhicitta. This two concept is called bodhicitta. We have to develop bodhicitta. And the question is, there's two. Why? Because one, due to this, my mind can reveal what the bodhisattva's quality, Nada is a result of the reveal, what you got to resolve, also reduce the duality, So these two conditions gives you like a potential of the direction of the enlightened, También hay que comprender que nuestra práctica está basada sobre el hecho de cultivar el amor y la compasión, es decir, generar la mente del despertar, la bodhicitta. ¿Y por qué esto? Porque gracias a esto nuestra mente va a poder revelar las cualidades de un bodhisattva. Y en consecuencia esto reducirá el aspecto de dualidad. Estas dos condiciones nos van a dar o van a activar un potencial que nos va a permitir actualizar el despertar. So
we are immediately easy to conception of the go to the worldly. Like for example, worldly, when you say compassion, like kindness, this is also there is authentic. But at the same time, when you really look your state of mind, it's a very important like observation of yourself. For example, somebody hurting another one, then you have who has suffering, you get compassion. Who make problem, you get angry. There is love, compassion, but also anger. There is anger. So this is like usually we are like this. Somebody like duality too. One makes a problem, other gets suffering. We get immediately compassion or kind of sympathy, and then other one we get angry. So this is not wrong. It's right. Okay. But then normally it's okay, you help other one and, protecting, this is the right way. But now another one is actually when you do practice, we're looking for myself revealed bodhisattva. So then if there is a remain with the hate or desire or judgment, then can ripe, So this we have to understand. But now questions how to deal. This very difficult to say. You do this, you don't do this, because we cannot give it like direction. What you have to do is you listen this way, and then you have to see your own experience. Like this. Your own experience. Always there is our mind has a judgment, a discrimination. Like this, So time when you rise, like emotionally, feeling, of course, we're not saying stop, but you go continue. But then following this, we try to see what exactly meaning of the compassion, bodhicitta, and what meaning of the duality, judgment, and rejecting, kind of grasping. Just when you look, then slowly you understand. You cannot change so much, but you understand what does it mean. I think all our condition of mind is first you hear, then one the condition comes, then you observe, then you understand, then continue, then through the understood. Slowly you see, this is what saying this is not in the teaching session, this, and then just observe yourself, because the mind is always adapted with what we perceive. So through this, then as we talk about, in order to myself, I'm practice. I want to reveal what Chenrezi. I do connect with the Chenrezi practice. Main idea is myself reveal my mind, like quality of the bodhisattvas, like Chenrezi. Purpose is myself not fall into the continue in the suffering. If you have this notion, then you pick up what you perceiving things. If you don't have a goal, again difficult. You don't see the purpose. Dice Rinpoché que es fácil tomar el camino de una compasión mundana, y aquí en el campo del Dharma, hablamos de una compasión y una benevolencia auténticos. Y para eso hay que observar nuestros estados mentales, nuestro estado mental, observarnos personalmente, individualmente. Y podemos ver que si alguien le hace daño a otra persona, inmediatamente sentimos una cierta simpatía o compasión. Sentimos como, sí, tenemos un sentimiento de compasión.
No obstante, hacia la persona que está haciendo el daño, pues nos enfadamos con ella, sentimos como enfado. Somos así. Y esta es la dualidad. Quiere decir que tomamos parte, juzgamos y tomamos parte por una persona y por la otra tenemos otra forma de sentimiento. No estoy diciendo que esto sea malo, que haya un problema con esto, dice Rinpoché, pero hay que saber que en el marco de la práctica del Dharma, si deseamos revelar las cualidades del Bodhisattva, entonces no hay discriminación, no hay parcialidad, o no hay una persona que merezca más que le ayudemos que otra, o que tengamos compasión más por una que por otra. Si no juzgamos, poco importa lo que haga la persona, porque si permanecemos con una especie de juicio en la mente o de discriminación en nuestra mente o de ira o de enfado hacia alguien, entonces la mente no va a poder madurar y no va a poder haber un desarrollo y una madurez mental. Es decir, que no vamos a poder practicar y sobre esta base de nuestra práctica no vamos a poder obtener el fruto, que es el revelar las cualidades de los bodhisattvas. Entonces, ¿cómo hacerlo? Es difícil porque no podemos decir hay que hacer esto u otro, hay que ser así o de otra manera. Esto es algo como individual y lo único que podemos hacer verdaderamente es intentar escuchar, mirar lo que sucede en nuestra propia mente, en nuestro propio campo de experiencia. Mirar los juicios que surjan en la mente y todas las discriminaciones que nacen en nuestra mente. Y claro que cuando aparecen estos crecimientos aflictivos, cuando surjan emociones en nosotros, no hay que pararlos, sino que hay que seguir mirando, hay que seguir observando para ver bien lo que sucede si seguimos estas emociones o estos oscurecimientos aflictivos. Se trata de ser muy lúcido en cuanto a lo que sucede y esto guardando en mente qué significa la compasión, qué es la mente del despertar, qué es la bodhicitta, haciéndonos estas preguntas. ¿Qué es la dualidad? Intentar preguntarnos esto, ¿qué es un juicio? Preguntarnos esto y ver este rechazo que toma lugar en nosotros algunas veces. Porque solamente sobre la base de una observación y de una mirada interior posada en esto, poco a poco podremos tener una comprensión. Entonces, las condiciones hacen que haya una situación, que exista una situación, entonces observad lo que sucede en la mente. Observad lo que pasa y esto teniendo en la mente la referencia de la enseñanza. Continuad observando y continuad viendo cómo la mente toma la dirección de lo que percibe, de lo que está convencida, por lo que está convencida. Y si somos practicantes del Dharma y de Chenresi aquí, esto consiste en mantener el vínculo con la práctica de Chenresi y la idea es el revelar las cualidades como Chenresi, las mismas cualidades que el Bodhisattva que es Chenresi. Y el objetivo es no dejarnos llevar por estos movimientos para no continuar generando sufrimiento o malestar. Entonces, de esta manera podremos ver cuando estamos en una situación, puede surgir algo que podamos observar, que nos pueda servir. Y si tenemos esta noción de la enseñanza en la mente, entonces la dirección es clara
Pero para eso hay que ser muy claro en cuanto a la dirección y a la meta que queremos alcanzar. Esto tiene que ser muy claro en nosotros, estar muy claro en nuestra mente, porque si no esto será muy difícil alcanzar el propósito que queremos alcanzar. So now link with the practice, like we do, like Chenresi practice. Then we are engaged with the normal life, normal life. And then normal life, all the processes of the normal life, we cannot observe everything, but time to time look your state of mind, how to deal with the others, according with the what we receive teachings. First, even cannot apply, just try to observe what is meaning exactly, So then through this, you get a little bit more meaningful. So then just one part, a little bit time to time, kind of apply, So doing this habit change, you can apply more. So then you can do a little bit more. This kind of way, slowly. So that's the reason it's quite good, because during the day, whole day, we are doing something, link with the other people, doing something, one idea, following your idea. So this like procedure is like constantly we're living with this. But if you could connect with the practice of bodhicitta and remind of your practice of the Chenresi, purification, these things a little bit, if you reflect, then this sense of the Dharma slowly, idea comes. And following this habit of this, following goes reduce the difficult things, Normally it's quite difficult. So if you difficult, then there's two problems. First, we never see the problems, Like we are following normal procedure, so we don't see so much problems. And second, we don't know how to think about. And third, we don't know how to deal with this. Usually we are like this. So now when we don't see, but a little bit try to observe, then you can see a little bit better. And then according with the teaching practice, try to apply. Quite difficult, like I feel kind of a little bit like pressure, impossible. But if you try to do a little bit, it is possible. And then slowly it is possible. This makes one result, kind of how you say, reduced all the difficult in our state of mind. So this makes a little bit appreciation. When you a little bit appreciate, then you can apply more. This kind of gradually we have to go without pressure, without so much pushing yourself. Just like occasionally we have to take all the situation, Relacionado con nuestra práctica, se trata de seguir nuestros compromisos diarios, ordinarios de la vida y observar lo que sucede de vez en cuando. Pero observar bien, dice Rinpoché, examinar nuestro estado mental, y esto en función de lo que sucede, de nuestras interacciones, porque en un primer momento no hay que hacer nada, dice Rinpoché, lo único que podemos hacer es observar, simplemente observar, y observando todo tomará sentido en nuestra mente. Encontraremos un sentido a este ejercicio, y después de haber llevado a cabo una observación precisa, podremos comenzar a intentar poner las cosas en obra, y esto va a hacer que haya un cambio en nuestros hábitos. Se trata de hacerlo de esta manera, dice Rinpoché, comenzar por una observación, porque a lo largo del día estamos siempre
siempre estamos haciendo algo, pensando en algo. Siempre tenemos una idea que vamos a seguir, vamos a actuar sobre la base de esta idea. Es un mecanismo constante en nuestra mente. Y la idea aquí es que permanezcamos vinculados a la práctica a pesar de este mecanismo. Permanecer vinculados a la práctica de Chenresi, de la bodhicitta, de la mente del despertar y también a la purificación. Que el sentido de la práctica nos impregne, que esté presente en nosotros. Y de esta manera, observando y teniendo esto en mente, el sentido del Dharma va a poder enraizarse en nosotros. Claro que hay diferentes ideas, hay diferentes pensamientos que van surgiendo, pero vamos a ver que es posible no dejarse atrapar o no seguir estos pensamientos. No estoy diciendo que sea algo fácil, dice Rinpoché, es algo bastante difícil, pero existe la posibilidad de hacerlo. Los problemas que solemos encontrarnos es, por una parte, el hecho de que no vemos el mecanismo, no vemos el problema generalmente, estamos atrapados en este desarrollo, en este mecanismo y no solemos ver el problema. No identificamos lo que sucede. Este es el primer problema. La segunda dificultad es que no sabemos cómo pensar, dice Rinpoché, no sabemos qué dirección dar a nuestra mente. Y la tercera dificultad es que no sabemos cómo enfrentarnos a las situaciones o cómo gestionar las situaciones. Es el motivo por el cual al principio es importante intentar observar, ejercitarnos a observar para ver mejor y para reconocer mejor. Luego hemos recibido enseñanzas y entonces podemos aplicarlas, y la fase de aplicación es difícil, pero es posible también, dice Rinpoché. Si aplicamos de manera progresiva la enseñanza, ocurrirá que nuestra mente se vea menos llena de dificultades. Habrá menos dificultades y a medida que vayamos avanzando vamos a ver que las cosas son más fáciles, se apaciguan, y esto, teniendo esta forma de reconociendo esto, vamos a animarnos a seguir aplicando. Nos aplicaremos más, pondremos más en obra la enseñanza. Pero esto sin presión, dice Rinpoché, no hay que presionarnos, no hay que forzarse. Se trata de hacerlo, empezar haciéndolo de manera ocasional, y luego poco a poco esto nos permitirá cuidar cada situación. So this is a way to develop bodhicitta. Purpose is due to this all kind of grasping yourself, it will be liberate. We call liberate. So then what is fact? Fact is you any kind of condition you don't get suffering. So that's the main important. So when you have this kind of state of mind, then easy to reveal your the quality of your practice. So that's the reason, like we just before the start of practice, we make a wish. This idea is like this. This idea there. This is we make a wish. Then we apply the practice. Actually, idea is we want to develop bodhicitta. In order to bodhicitta, first try to understanding suffering, cause of the suffering. Then free of the suffering, cause of the free of the suffering. So we try to think this all beings, and then we apply your own developing quality, like bodhisattvas,
La manera de desarrollar la bodhicitta, dice Rinpoché, o la mente del despertar, o el hecho de tomar esta dirección para desarrollar la bodhicitta, que es la mente del despertar, esto es con el objetivo de superar o de liberarnos de todo aferramiento a una identidad. Es decir, liberarnos de toda forma de apego, de aferramiento en cuanto a nosotros, a nuestro yo, a nuestra identidad, a una identidad. Y en los actos lo que sucede es que poco importa las condiciones que nos encontremos, con las que nos encontremos, estas condiciones ya no generan malestar en nosotros. Este es el punto clave, dice Rinpoché. Porque una vez que se comprenda esto, será más fácil revelar las cualidades asociadas a la práctica. Y es el motivo por el cual comenzamos siempre las prácticas por este deseo de la mente del despertar, el hecho de que todos los seres se encuentren con la felicidad y pongan en obra las causas de la felicidad, y que todos los seres se liberen del malestar y no generen las causas del malestar. Comenzamos siempre por esta práctica que conocéis todos, Semchen Tamche de Watan de Weyutan de Mpagyurchi. Y luego la práctica se desarrolla, se va desarrollando. Entonces aquí, gracias a la práctica, podemos desarrollar esta mente del despertar, este estado mental de la bodhicitta, perdón. Y para ello necesitamos una comprensión del malestar, de lo que es el malestar, una comprensión de lo que genera el malestar y de sus causas, y la comprensión de que podemos liberarnos de este malestar, y también la comprensión de las causas que nos permiten liberarnos del malestar. Esto hay que verlo para uno mismo y también hay que desearlo para todos los seres. Y entonces, sobre esta base vamos a poder madurar, o poco a poco vamos a poder desarrollar las cualidades de los bodhisattvas. So now, call it what kind of bodhisattvas we say, bodhisattvas. How they how you say, they became normal beings, normal human beings, a lot of suffering. Then they became bodhisattvas. When you background, if you look, most bodhisattvas are before always linked with the suffering. Like Milarepa, father died, then uncle and aunt, they took everything. Son, mother and sister push out of the home, like this suffering, Then revenge fight, a lot of disturb people, but then through this one circumstance, then slowly change mind and became bodhisattva, like this. The bodhisattva idea is not like nominated by like a God or, like a Buddha, not like this. Bodhisattva is like a person went like himself, went up, It's like it's similar. I remember now, but in France we have a Claude Lelouch. It's a very famous man, but what he told us, and for example, when he was young, whatever do didn't work. Didn't get job, nothing happening. Not proper to finish education, nothing happening. Then last moment, the father gave one camera that this is your last chance. If you cannot use this, then you will be finished. Like life. So then, in the Bois de Boulogne, and tourists, and he make photos. Then he became cool, like one of the most, creator of the movies, cameras, So Bodhisattva was a little bit like this. Lot of suffering, people makes problem, didn't work properly. Then some fight also, they win, but still, then slowly see the sense, then say, oh, I make a lot of mistake. Then regret, try to search the right way, then find one good teacher, then became Bodhisattva, like Milarepa. Gampopa is not fighting with the people, but himself got a lot of suffering. All the wife, children have died, and, like very miserable.
then became like this. When you look back, many important people, some are not, some are quite okay, smoothly went, Cuando hablamos de los bodhisattvas, podemos preguntarnos cómo se vuelve uno bodhisattva, cómo hicieron para ser bodhisattvas. Hay que pensar que antes de ser bodhisattvas eran seres ordinarios y que sufrieron en su vida, y a través de ese sufrimiento se desarrollaron y se volvieron bodhisattvas. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Milarepa. Su padre falleció, su tía y su tío les cogieron todos los bienes y les echaron de casa. A su madre, a su hermana y a él mismo, Milarepa, les echaron de casa a los tíos. Sufrieron mucho y Milarepa luego se vengó, luchó, pero poco a poco hubo un cambio en su interior y poco a poco maduró hasta volverse un bodhisattva. Entonces, cuando hablamos de bodhisattvas, hay que guardar en mente que este no es un título que lo da Dios o que lo da Buda. Un bodhisattva es una persona que se desarrolla por sí misma. Esto me hace pensar, dice Rinpoché, a Claude Lelouch, que me contó que cuando era joven, cualquier cosa que hiciera, nada funcionó. Sus estudios no funcionaron, no terminó los estudios, no podía mantener un trabajo. Y un día su padre le dijo, te doy un aparato de fotos o una cámara de cine y ya es la última oportunidad. Le dijo, si no haces nada con esta cámara, pues ya no vas a conseguir hacer nada en tu vida. Entonces dice que se fue al Bois de Boulogne, que es un parque de París, y empezó a hacer fotos, empezó a hacer películas, y poco a poco se volvió uno de los mejores directores de Francia. Entonces, en cuanto a los bodhisattvas, todo empieza así también. Primero empezaron sufriendo y poco a poco aparecieron problemas, dificultades, las cosas no funcionaban como debieran, y poco a poco, atravesando todo esto, todas estas etapas de la vida, incluso lucharon, pues en un momento dado vieron los errores, se arrepintieron y encontraron a un buen maestro y tomaron conciencia de estos errores cometidos. Rinpoché dice que Gampopa también tuvo su desarrollo, no sufrió de la misma manera que Milarepa, pero a nivel de sufrimiento perdió a su mujer, perdió a su ser querido y también sufrió mucho. Al lado de esto hay personas que se desarrollan más fácilmente, con todo más fácil, con situaciones más fáciles y sin obstáculos, pero en general los bodhisattvas se volvieron de esta manera. Now, when you listen the bodhisattvas, like 37 practice of the practice means how bodhisattvas they keep the life, how they live, how they perceive, how they live, actually like this. Not saying their practice. So now there is a few topics are interesting because there is one term in the Tibetan term using. I don't know how use it also in Sanskrit. Sometimes language makes familiar and not familiar. We say bodhisattva. I don't see so much there, but Changchu Sempa, then they see few topics. There one term, pa, sempa. Sempa means mind brave, mind solid, So this term, so not solid like army, like the fighters, so not like this. Quality is very solid, means no suffering, So Changchu Sempa, that's in the Tibetan term like this. So now what this means, any doesn't bother. So that means you cannot make any kind of
condition makes suffer, you know. You see? So this is the important part actually, because we are so many suffering because there is duality, there is self-grasping, then there is a kind of rejecting, try to grasping, attachment, worry, fear, all this kind of makes not brave, very how you call fragile human beings are like this. Even due to some conditions you became powerful, but deeply always worry yourself, worry yourself, fear of the losing yourself, then always stay like this. So now Sempa, for Changchu Sempa. So for this, there is few things, we cannot talk all, but a few things are very, I find quite interesting. One is the term, how you call this? 37 Bodhisattva practice the man who written Tome Sangpo, yes, Tome Sangpo say there is one shloka. They say way of being bodhisattvas. Somebody like anyone, somebody close or not close, anyone make you harm, make a lot of problem, insulting, put all the fault, accusation. But due to the compassion, there is two. One is another. What did they say? Then also, due to the accusation, can we say understand of the person itself, the compassion develop more stronger to other chamda nije, means kindness and compassion to the other person who makes you difficult problem. They get due to this, your quality getting more stronger, Kanda so all these kind of things makes yourself develop, En las 37 prácticas de los bodhisattvas, mais à propos de leur façon de vivre. Queremos ver aquí la manera de ver las cosas de los bodhisattvas, y en esas 37 prácticas de los bodhisattvas hay ciertos puntos muy interesantes e importantes, dice Rinpoché. Cuando digo bodhisattva, en sánscrito me suena diferente que Janchup Sempa en tibetano. Janchup Sempa significa bodhisattva en tibetano, y Sempa, Sem quiere decir mente y Pa quiere decir sólida. Quiere decir que la mente es sólida, pero no sólida como alguien que está un luchador o una mente luchadora en este sentido. Simplemente sólido significa que la mente no está sometida al sufrimiento, al malestar. Tiene esta cualidad de fuerza que hace que no sufre. Y esto quiere decir que cuando poco importan las condiciones, cualquiera que sean las condiciones, la mente permanece imperturbable. De manera ordinaria, nosotros siempre tenemos una especie de malestar, de sufrimiento, de dualidad. ¿Y por qué? Porque siempre estamos en este aspecto de la dualidad, del apego a uno mismo, esta noción de identidad y apego a uno mismo, con todo lo que viene luego en cuanto a rechazos, inquietudes, miedos, etc. Esto hace que los seres humanos seamos frágiles. Entonces aquí, aunque podemos ver que aunque estemos en una situación de poder u otra, el hecho de tener en sí mismo, en uno mismo, una inquietud o un miedo u otro, esto hace que la mente o que el ser humano sea frágil. En Janchup Sempa, este Sempa,
Dice Rinpoché, es muy... la palabra Sempa es muy interesante. Hay una estancia de Tome Zampo en este texto de las 37 prácticas de los Bodhisattvas que dice que la manera de ser de los Bodhisattvas, poco importa que una persona sea cercana o esté más lejos, si esta persona nos crea problemas, nos insulta, nos acusa, nos daña, por el hecho de la compasión o gracias a la compasión, el Bodhisattva no se va a enfadar y no va a acusarlo, no está decepcionado, y las acusaciones que pudiera hacer, las acusaciones que pudiera recibir por la persona que le está dañando, pues él lo desarrolla o hace que madure en amor y compasión. Y esto permite que la mente sea más fuerte, Sempa, que tenga esta cualidad, esta fuerza, esta solidez. So then another is we usually doing prayer nye ring cha dang, you know, this nye ring cha dang is the Thai Tanya symbol, like in order to free of this nye ring cha dang. There's 4. Nye means close, ring means far, you know, distance. Cha means attachment, dang means anger, haters, you know. Like this situation, in the like this condition doesn't, how you say, ignored. You know, ignore means you're free of these conditions. You know. Por eso la plegaria de la mente del despertar continúa diciendo Nyeri Chakdan, que nos liberemos del deseo, de la ira hacia los que tenemos cerca y a los que tenemos lejos también. El Bodhisattva ignora esto, quiere decir que está más allá de este apego, más allá de este enfado, de esta ira, se ha liberado de esto. So this means, like, for example, if you face to you or to others, somebody gets so much suffering by the suppress of the somebody, you know, that means then somebody who are unfavorable to giving suffering to others. So now you can see the Bodhisattva's state of mind, like for somebody who makes suffering to others, also you don't get that much angry to a person, but more compassion, because see the cause and the gives later some how much suffering have to face, you know. This is another vision. And somebody's suffering also want to support the, so, you know, that means like in the prayer we using equanimity, you know. Equanimity means your compassion, vision, suffering to the others are equally your. But normally very difficult to think this. Somebody make a problem, we get really angry, and somebody has a suffering, we have some kind of compassion, so, you know. But your mind cannot keep equally benefit of both person, you know. But free of this, due to this, living yourself in samsaric conditions, and then doesn't get bother of the suffer of the samsaras, you know. Dice Rinpoché que siempre estamos enfrentándonos a situaciones en las que
vemos a gente que hace daño a los demás y forzosamente tenemos más compasión por los que sufren que por los que están haciendo daño a los demás. Y aquí la idea es intentar englobar a todo el mundo en esta compasión. ¿Y cómo hacer esto? Dice Rinpoché, pues esto lo podemos hacer comprendiendo el mecanismo de las causas y efectos de este funcionamiento. De esta manera podremos comprender hasta qué punto la persona que está haciendo daño y está infligiendo sufrimiento se está creando ella misma sufrimiento para el futuro. Claro que apoyamos a la persona que está sufriendo, pero la que está haciendo sufrir al otro también tenemos que tenerla en cuenta. Aquí podemos hablar de ecuanimidad. En esta plegaria de generación de la mente del despertar se habla de ecuanimidad. Y esta ecuanimidad hace que vemos de manera igual a todo ser. Todos los seres los vemos de la misma manera y esto sobre la base de una comprensión. Esto es muy difícil, dice Rinpoché, ver las cosas así, porque de manera natural por las personas que crean problemas vamos a estar enfadados. Hacia estas personas vamos a sentir enfado e ira. Y cuando vemos a personas sufriendo, pues vamos a sentir como compasión o nos vamos a sentir más cercanos. A la mente le cuesta ser igual, ser ecuánime hacia todos los seres o por todos los seres, pero la idea es ir en esta dirección. Esto es lo que nos permitirá poder vivir en las condiciones samsáricas sin ser perturbados por estas condiciones del samsara. During the war, the 1940s war, the Second War, we can see sometimes films, real, sometimes made films, like for example in the area of the Normandy, this area, when they fight, then religious people, group of nuns, they go middle of the war, they help both German and French both, Americans and German and both, They never say, Germans are injured, just leave them, we take French people, American people, not like this. They, without afraid with between the shooting, they go and they pick up all the, wounded people, help. So this is like a fear of equanimity, Because when you have this, I'm not saying they are bodhisattvas still because I don't know them, but when you look image, because they don't afraid of their own life between the true fighting and try to help the people, So that means normally in the French people, German is enemy and France is America and the French soldiers are your friend, so they help and others are to just give. But that time, due to the kind of kindness, the loving compassion, they can do equally, So it's sometimes we think, this kind of impossible, but actually certain people possible, they are like this, Cela me fait penser à... Esto me hace pensar, dice Rinpoché, a las películas o documentales que se ven sobre la Segunda Guerra Mundial. Hay uno en el que se ve que en Normandía unas monjas o gente religiosa fueron a ayudar de manera igual a todo soldado herido. Que fuera francés o alemán o americano, ayudaban a todos sin ningún miedo de que les dispararan. Estos religiosos estaban ahí presentes y ayudaban a cualquier ser humano que estaba herido, sin hacer diferencias entre los países. Esta es la idea de la ecuanimidad, dice Rinpoché. No estoy diciendo que estas personas fueran bodhisattvas porque no les conozco, pero es para ilustrar esta idea de la ecuanimidad, que se trata de ayudar sin tener miedo por uno mismo,
simplemente ayudar con benevolencia, con amor y compasión y de manera igual, intentar ayudar de manera igual, poco importa el país o la nacionalidad de la persona. En este caso de la guerra, nos puede parecer que es algo muy difícil o imposible para nosotros, pero hay ejemplos que muestran que esto es posible. So these kind of topics are like a kind of a reference, you know, when you apply the bodhisattva path. The certain bodhisattva's way of action is like a reference, and then actual observation is your own experience, you know, daily facing with your family, facing with other people, you know, like just like not immediately engage or do something, just facing this. Through this, if you try to refer with also now we in Kenju, there is I think there is interdependent, and also in Dhagpo I don't remember Kenju they say clear or not, but cause and effect, you know, kami deeds. If you the explanation of the interdependent and cause and effect, and the actual way of human beings, sentient beings, how we live, how we perceive. If you try to we can do a little bit analyze, you know, analyze how. So then this teaching says kind of interdependent means like network, you know, network. So network means like everybody is linked one to another, you know. Now we have a problem with the petrol and the food because of the war of the Ukraine and gas, you know, like this network means like this. One is pure, another is not dirty, you know. Network means everybody. So now karma means there is a lot of people much suffering. It's not like punished, a lot of suffering. There are must be due to some way to did the result, and many beings are not that much suffering, you know. Also due to the this when you're studying with the listen the teaching of the kami, more or less we will understand, you know, understand. So now this topic just reflect with the way of daily life, way of living with yourself, you know. So then you can see certain things we can avoid, certain things not really easy to avoid. We have to live in this, but due to this also what could happening, what result could ripe. So through this, then you will understanding why we try to liberate from the samsaric conditions, you know. Why important? Otherwise, we don't see really important. Why have to go another step, you know? Everything looks okay, but we just like see the way of living, and through this, then also link with the cause and fact, interdependence. Then how we are living with the kind of one illusion, like everybody believe what we do. Another is ignorance. We don't see what we're creating, what will result comes, you know. So these things are, if we know, then we take care a little bit like ourselves better, you know, proper conduct. Because proper conduct like this, the meaning is like this. Why? Because we see if we were to continue my way without knowing what will happening, then we try to make a proper conduct, you know. Estos diferentes puntos tienen en común el estar vinculados a la aplicación del camino de los bodhisattvas.
Es decir, que se trata de comprender cómo viven estos bodhisattvas, cómo actúan, cómo son. Y esta es una referencia que guardamos en mente. Y luego después se trata de mirar nuestra propia experiencia. En nuestra vida diaria, en nuestra familia, realmente observar lo que sucede. Y una vez más, no hay que esperar ningún cambio inmediato, no hay que hacer nada inmediatamente, simplemente intentar mirar, observar y teniendo la referencia de la enseñanza en la mente. Además están las nociones de la enseñanza, tal y como se explican en el Kechuk, en la entrada de la vía de los panditas, como el tema de las causas y efectos, el tema de la interdependencia. Dice Rinpoché que en el Kechuk no sabe hasta qué punto está desarrollado, pero en el libro de Dhagpo, para la joya de la liberación, esto está claramente explicado. Esta explicación de la aparición en dependencia y del desarrollo de las causas y efectos, estas enseñanzas tenemos que haberlas comprendido, haber comprendido estos puntos, tenerlos en mente. Y si miramos a través de estas enseñanzas, observamos cómo vivimos, cómo percibimos las cosas y cómo las cosas se desarrollan. Intentad analizar y observar, dice Rinpoché, y intentad comprender lo que significa la enseñanza en vuestra propia experiencia diaria. Por ejemplo, cuando hablamos de aparición en dependencia o de interdependencia, ¿a qué hace referencia en mi vida diaria? ¿Cómo puedo ver la experiencia de esta enseñanza en mi vida diaria? Y vemos que todo es como una red, y en esta red todos los hilos están vinculados unos a otros. Por ejemplo, cuando vemos la guerra en Ucrania, vemos que hay dificultades con el petróleo, que es difícil tener gasolina, Un problema lleva a otro, y esto no es más que la interdependencia. Entonces se trata de ver cómo esto nos vincula todos unos a otros. Luego está el aspecto de las causas y de los efectos del karma, y se trata de ver cómo hay muchas personas que tienen tanto sufrimiento, que experimentan tanto sufrimiento, y se trata de ver que no se trata de un castigo. El sufrimiento no es un castigo, el sufrimiento es una consecuencia, y que ha tenido que haber causas que creen este sufrimiento. Esto es importante entenderlo. Algunas personas en una misma situación van a sufrir mucho y otros no tendrán este sufrimiento en la misma situación. Entonces todo esto proviene de la escucha y de la comprensión de las enseñanzas, especialmente sobre el karma. Y esta primera comprensión es más o menos una comprensión, dice Rinpoché. Esta comprensión aproximada nos va a llevar luego a observar nuestra vida, y tenemos que experimentarlo en nuestra vida. Esto nos permitirá poder evitar ciertas cosas, o al revés, hacer o realizar otras cosas. Algunas cosas no vamos a poder evitarlas, pero tendremos más lucidez en cuanto a lo que sucede, y sabremos qué tipo de resultado, a qué tipo de resultado nos va a llevar un tipo de acto. Y de esta manera podremos avanzar o podremos progresar hacia la liberación de las condiciones samsáricas. Si no, no conseguiremos ver lo que tiene importancia, lo que es importante. Entonces se trata de observar realmente las condiciones de vida, nuestras condiciones de vida, y a través de esto, todo lo que pongamos en obra, gracias a esta comprensión de las causas y efectos, lo que pongamos en obra será diferente. Vamos a ver cómo vivimos atrapados en la ilusión y atrapados en la ignorancia. Y la ignorancia significa que no vemos lo que creamos, dice Rinpoché.
Es decir, que no vemos, que no sabemos cuáles son los resultados que vendrán o que estamos creando ahora. Si lo sabemos, entonces forzosamente o naturalmente tendremos una conducta apropiada que nos llevará a otros resultados diferentes. Y de esta manera podremos cuidar las situaciones y a nosotros mismos. Y sabremos que si continuamos llenos de ignorancia, haciendo actos, pues haremos actos que tendrán unas ciertas consecuencias. Pero aquí lo sabremos. Sabremos que podemos hacer actos. So there is one very nice Lama, one from Dhagpo. Lama, he always emphasizes this very true, is right, because when you do practice, then everything linked with our life try to combine with the practice, Through this, then you will slowly see how to reduce, how to increasing, like action, ideas, everything. Then whatever we do comes to the useful. What we learn, like for example, when studying Dharma, and also what you know is always combined with your practice, like during the day, whatever you see the kind, then try to look with your practice combined. Through this, then kind of very gradually your state of mind improvement of the closer of the what. Hay un muy buen Lama Drikunkagyu que subraya siempre este aspecto, que es que siempre subraya el hecho de que cuando somos un practicante del Dharma, cuando practicamos, todo lo que hagamos, todo lo que hacemos en nuestra vida debe estar asociado a la práctica, porque es lo que nos va a permitir entonces ver lo que hay que reducir o ver lo que hay que mejorar o evitar. De esta manera todo lo que hagamos será útil, tendrá una utilidad. Es decir, que nuestra práctica del Dharma, que se combina al estudio del Dharma, esto hará que, o esto tendrá un impacto real en nuestra vida diaria. Tendrá un impacto en la sociedad, en todo lo que nos rodea, en todo nuestro entorno, y de esta manera, progresivamente, podrá haber un cambio en nuestra mente. Y de esta manera nos acercaremos, cuando esto impregne nuestra vida diaria, nos aproximaremos o nos acercaremos de la enseñanza de Buda. So now we have a system because everybody is a group of friends meeting together, the recitation of the Dharma, and then a little bit application practice. I think we are doing like just different groups every week. I think this kind of is very important because then the idea, sense of the teaching, sense of practice, then regularly reminding, I mean, you are all many are doing this. This is very good because this is one important part, improvement of the result of the practice, Hoy estamos en este sistema del estudio en grupos. Nos reunimos para estudiar en grupo alrededor de
de las enseñanzas del Dharma, se han creado varios grupos que se encuentran todas las semanas para estudiar juntos, y esto es muy importante, dice Rinpoché, porque es lo que nos permite compartir el sentido de la enseñanza, el sentido de la práctica. Y esto crea también un recuerdo regular, y esto es muy importante, dice Rinpoché. Aquí ya sé que la mayoría de las que estáis aquí lo hacéis, y eso es algo muy bueno porque es una parte importante e integrante de la progresión hacia el resultado de la práctica. And things, I 15, is it? Yeah. Because we started with the Chenresi practice, then I asked Karmapa to give blessing. From this, my feeling, he always giving guideline, what we have to do, we can see each time teachings, everything is linked with this topic. This not precise topic, but the kind of global function. So then each time, I think also 2019, last year, also emphasized Chenresi practice, and also giving all the several important words he give a teaching. And at the same time, what kind of, in order to everything like global network, everything, how kind of free of all the obstacle created by the negative deeds. Therefore, like Doji Sampa practice for everybody, or then sutras is Buddha's teaching, and everybody. So these things are even that I say presence we don't see every day, but this link with his wishes and connect to the practice looks like it's kind of this stream goes continue, not like one time appears, another time disappears, not like this. Seems to be goes continue. Each time when the message comes, always fit with our situation, Not only our here, but all the followers, Hay una cosa importante y buena, es que en el 2015, cuando empezamos con el curso de Chenresi, le pedí a Karmapa que viniera a transmitir la iniciación de Chenresi y que nos confiriera su bendición. Desde entonces tengo el sentimiento, dice Rinpoché, que cada vez Karmapa ha seguido dando explicaciones para ir en esta dirección de la práctica de Chenresi. Lo que hay que hacer, lo que hay que poner en obra, etcétera, etcétera. Todo lo que dice está ligado a este tema a un nivel muy global. Luego volvió en el 2019, este año también continuó con las explicaciones y las enseñanzas, es decir, que ha continuado acompañando este movimiento asociado a la práctica de Chenresi. Dio palabras clave, subrayó ciertos términos, ciertos aspectos, con qué había que tener cuidado, etcétera, etcétera. Ahora también ha pedido o pidió que que hiciéramos la práctica de Dorje Senpai y también el Sutra de los Budas de Confesión. Entonces esto hace que si volvemos a hablar de esta red, de este network, como dice Rinpoché, gracias a la interdependencia, hace que estas recitaciones o estas prácticas hagan que no haya obstáculos y que se purifiquen los actos negativos. Ayer dije, decía Rinpoché, que no vemos a Karmapa por todo y que suele estar donde está sin que le veamos, pero lo que siento, dice Rinpoché, es que sus deseos están por todos los lugares, y que sus deseos están vinculados a la práctica, y lo bueno es que esto pueda continuar.
Y me parece que cada vez que nos llega un mensaje de su santidad Karmapa, ese mensaje es muy importante y está ligado o vinculado a la situación y nos muestra cómo continuar y cómo practicar y cómo seguir en el camino. Y esto no solo para nosotros aquí, sino de manera global, lo hace de manera global. Considera todos los... So now I think we'll make finish. See next topic of the Chenresi practice here. This time I talk a little bit how to apply the body quality during the time being, during the time being. Everybody does Chenresi practice, and then many people does during the day, keep a sense of the Chenresi practice. Then and in conclusion. So during this time, during the day, there is many things important, but one important is the concept of the bodhicitta, how to apply these things. This is very important. Due to this, mind vision changes. Changes. We can do we always need some topic of reference. It's also very easy. Things goes well. This is like contents of the bodhicitta way. Everything goes well. We need a little bit rejoice. Rejoice of everybody. Thanks for everybody. My life is good. Learning good process. Happy with being yourself. Like this. Then sometimes disappointed. Disturbed by somebody. You didn't fulfill yourself. Like this kind of emotionally disturbed, and also some conditions makes disturbed. So this then it's like in the Tome Sangpo's topic, it's like like a medicine. Due to this, I recognize a condition of samsara. Through this, all the defect of my own link with my own kind of focusing image and attachment. So you cannot avoid immediately, but due to this, sees my own kind of problems. Habit and the tendency being such a long being in a samsara, I could see this. And then another thing is these things are we understand due to the teaching. Not block with this, not block with this. Try to improve as there is one is a wish, one is a wish. One is emphasize very gradually, not try to make change. Very gradually emphasize your vision. Then another is put into the practice, like we do in Chenresi practice. Then you make during the practice, you make wishes, you make emphasize in the practice will come purification and rejoice, and then remind yourself again engagement. These things are in the wishes practice. We have this, so try to slowly apply, remind yourself. So this kind of makes you cannot change immediately, but then gradually you understand a little bit better how you're used to live, then what you saw, then due to the teaching, how can make it change a little bit improvement. So through this, then if you apply the practice, and slowly result is getting better, Vamos a parar aquí por esta sesión de este mes de febrero. Continuaremos en la próxima sesión.
Hoy he puesto el acento en las cualidades de la bodhicitta, dice Rinpoché, y gracias a través de la práctica de Chenresi se trata de mantener, entre las sesiones de práctica, mantener el sentido de esta práctica en nuestra vida diaria, en nuestra actividad diaria. Luego por la noche viene la conclusión de la práctica. Y aquí hay varias cosas importantes para poder preservar este sentido de la práctica de Chenresi durante el día. Una de esas nociones es la bodhicitta, la mente del despertar. Gracias a esta va a haber un cambio en nosotros. Gracias al desarrollo de la bodhicitta vamos a poder cambiar. Siempre necesitamos tener esta referencia de la enseñanza y esto nos va a facilitar el vínculo con la práctica. Esto lo podemos ver muy fácilmente, dice Rinpoché, como estamos todos juntos, estamos interactuando y a veces las cosas son fluidas y todo sucede fácilmente, suavemente, pero otras veces hay momentos más difíciles, hay gente descontenta. Cuando todo va bien es bueno regocijarse, dice Rinpoché, dar gracias. Esta práctica del regocijo, del dar gracias es muy importante. Y al contrario, cuando las cosas se complican, que estamos decepcionados, que nuestras esperas no han sido atendidas o que estamos perturbados emocionalmente, es bueno recordar lo que dice Tome Zampo, lo que escribió Tome Zampo, y que dice que todas estas situaciones son como un remedio que nos permiten reconocer la condición de insatisfacción del samsara. Reconocer nuestro apego, reconocer todo lo que crea la insatisfacción y el sufrimiento del samsara. No estoy diciendo que esto nos vaya a permitir, o que no estoy diciendo que se trata de evitar inmediatamente crear estas condiciones, sino que se trata de reconocerlas primero. Y una vez que las hayamos identificado, generaremos un hábito para cambiar, que nos ayudará a cambiar. Entonces mirar también cómo generamos el hábito para crear y recrear y permanecer en el samsara. Otra cosa importante es intentar estar en una forma de estado mental de mejora, de intentar progresar constantemente y de no permanecer bloqueados. Esto es importante, dice Rinpoché. Nuestro estado mental no debe bloquearse ni fijarse. Entonces no hay que intentar forzarse para cambiar la visión inmediatamente. Debemos adquirir una visión y esto de manera progresiva. Y otro aspecto asociado a la práctica de Chenresi, dice Rinpoché, es el aspecto de los deseos. Es importante formular deseos. Está el aspecto de purificación. Esto se ve en la plegaria al principio de la práctica. Hay un aspecto de purificación, de regocijo, etc. Y también de recuerdo de nuestros compromisos. Y esto es muy bueno, es bueno recitarlo y es bueno ponerlo en obra. Entonces recordar y hacer deseos, acordarse de hacer deseos y mantener siempre este recuerdo de la práctica y hacer que las cosas se pongan en marcha progresivamente es bueno. El cambio inmediato no es posible, pero lo que sí se puede es intentar comprender cada vez mejor y así comprenderemos cómo vivir cerca de la enseñanza, cómo vivir la enseñanza y de esta manera podrá hacerse un cambio, podrá haber un cambio, podrá haber una mejoría y las cosas podrán ir en una dirección correcta y también tendremos mejores resultados. So now, then after you do. Good company. Dice Rinpoché que vamos a hacer una pequeña pausa y luego hasta las 11:30 y luego haremos como ayer. Nosotros meditaremos y dice Rinpoché, yo voy a continuar con mi práctica. Me parece una buena combinación, dice.